Listo. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión del seminario de epistemología contemporánea, en la que vamos a discutir el último capítulo del libro de Marcus Gabriel de Sentido y Existencia, donde da continuidad a su propuesta epistemológica en el contexto de la ontología plural que propone y específicamente la relación entre los sentidos que se le atribuyen a las cosas o que traen las cosas intrínsecas en sí mismas y los sentidos, digamos, de la percepción, ¿no? De los sentidos sensoriales, ¿no? Y cómo esa relación entre ambas nociones puede llevarnos a pensar de forma distinta lo que sería conocer, ¿no? Y las posibilidades de conocer. Entonces, bien, no sé si quieran arrancar con alguna reacción, Sebastián, sí, Pues si quiere yo comienzo para... Pero háganlo. déjeme compartir, Kevin, por favor. Darles los permisos, Los eh, permisos. el poder. Listo. Soy un moderador. Listo, ya puedo compartir. Voy a compartir y Listo. ya. Y pues ahí vamos discutiendo, ¿no? Ujú. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Sí. Bueno, yo titulé mi pequeña y breve intervención La objetividad de los sentidos. Entonces, bueno, igual como siempre voy leyendo y a propósito voy haciendo algunas observaciones. Entonces dice lo siguiente, Gabriel, vía una extensa crítica a Frege, sostiene la tesis de que los sentidos son propiedades objetivas de los objetos o las cosas. Bueno, aquí sí tengo que hacer varias aclaraciones rápidas. ¿Por qué Frege y no otro? Porque al menos en la tradición alemana, que es una tradición que estudia bastante Gabriel, Gabriel, aparte de pues proponer en el siglo XXI este giro realista y plural, por decirlo de esta manera, también es especialista en idealismo alemán y en filosofía alemana, pues porque él es alemán. Y sobre todo estudia un autor que se llama Schelling, pero pues también es conocedor de toda la tradición. Y pues aquí ya para el siglo XX, entrado el giro lingüístico en filosofía, pues estudia Frege. En primera razón, porque el giro realista que él quiere defender junto con otros autores está en contravía del giro lingüístico, ¿no? Recordemos que el giro realista vuelve a un giro ontológico donde la existencia precede al conocimiento y el giro lingüístico es lo contrario, ¿no? El conocimiento precede al ontológico y donde el conocimiento está articulado lingüísticamente, entonces debemos analizar las proposiciones del conocimiento. Así es como se inaugura como el giro lingüístico, ¿no? Entonces, por un lado, por eso su punto de ataque es Frege, pero por otro lado, y como ustedes lo pudieron ver, además Frege propone el concepto de sentido, que es un concepto que se llama en alemán es Sinn. Y básicamente lo que quiere hacer Gabriel es que terminar lo que comenzó Frege, ¿no? Si bien dice que Frege quiso despsicologizar un poco el conocimiento, ¿no? Dejarlo de volver un problema subjetivo de representaciones privadas, ¿no? Eh, si bien Frege va en ese camino, Gabriel en su concepción dice que Frege no lo concluyó, que él lo va a llevar aún más lejos, ¿no? Y que va a agarrar los sentidos o los sin como modos o propiedades de las cosas, ¿no? En Frege los sin son modos de descripción, o sea, están en el marco del lenguaje. O sea, según tal vez la perspectiva o el contexto o la comunidad de los hablantes, nosotros vamos a describir las cosas de un modo. Entonces, por ejemplo, si yo soy hijo de la sociedad occidental, no sé, del laicismo y demás, entonces para mí el mundo de pronto se me va a presentar de manera desencantada, pero si hay personas donde se opusieron o por X circunstancias históricas se opusieron a este proyecto de modernización, pues todo su entorno lo van a describir de otro modo, ¿no? Entonces en Frege los sentidos son modos de descripción, ¿no? Y lo que quiere hacer Gabriel con respecto a Frege es que
no vamos a tomar los sentidos como modo de descripción, dependiendo de diferentes circunstancias, si se quiere, de la subjetividad de la comunidad intersubjetiva, sino lo vamos a volver propiedades objetivas, ¿no? Eso es como yo siento que es la empresa de Gabriel, que no es nueva, que por ejemplo cuando uno ve un curso de filosofía del lenguaje en filosofía, de filosofía del lenguaje, pues ya hay muchos intérpretes de Frege que muestran cómo Frege, pese a que centra su importancia en el lenguaje, es un realista, ¿no? Tanto que Frege se le ha adjudicado también ser un realista matemático, en el sentido de que para él las entidades matemáticas no dependen de las representaciones de los sujetos, o sea, van más allá de representaciones subjetivas como se creía, no sé, en otras vertientes, ¿no? Donde se cree que las matemáticas son más una creación y demás. Ya dado como este contexto así medio rápido, de por qué Frege, porque aquí Gabriel discute con Frege, pues ya voy a hacer como una reflexión en torno a la noción de sentido. Yo no me centré mucho en la crítica al Frege porque eso implicaría contextualizar el pensamiento de Frege, luego mirar crítica por crítica, y pues sería interesante tal vez para un ejercicio más escolástico, pero aquí creo que lo importante es como conocer la noción de sentido que está proponiendo Gabriel con base en Frege, obviamente. Entonces sigo leyendo. Para Gabriel, los sentidos no son vestimentas lingüísticas que se ponen sobre las cosas, sino más bien modos de presentación de los objetos. Ni siquiera modos de representación, sino modos de presentación. Estos, los sentidos, más bien dan cuenta de los múltiples modos de aparición de los objetos mismos. Por ejemplo, un ser humano, y yo he puesto este ejemplo aquí, aparece como algo físico, pero también como algo psíquico y cultural, porque son propiedades que constituyen su ser real. Gabriel afirma que, y aquí lo cito, lo que hay existe bajo descripciones, y por cierto, no porque sea de naturaleza conceptual. Los conceptos están ligados a su estabilización semántica, su significación lingüística no es independiente por completo de la manera como ellos fueron engendrados. No pertenecen a lo ya dado. En cambio, los sentidos de Frege han de incluirse entre lo ya dado, en cuanto esto significa que nosotros afirmamos que hay realidades en los que existen objetos bajo descripciones. Por lo tanto, para Gabriel se tiene que distinguir entre conceptos y sentidos. Por un lado, los conceptos son vehículos que permiten captar sentidos. Por lo tanto, el sentido de un objeto y las proposiciones verdaderas que se puedan hacer sobre él son equivalentes. Gabriel agrega que, y vuelvo y lo cito, si un objeto no pudiera darse de ninguna manera, ni siquiera como algo como que se nos pueda dar de ninguna manera, por ejemplo, porque nosotros no disponemos de percepción mediante sonar, nada sería verdadero sobre él. Y si un objeto solo pudiera darse de una única manera, no se podría tener ningún pensamiento sobre él, pues solo se pueden tener pensamientos sobre un objeto si es posible presentarlo de diversas maneras. Estas afirmaciones representan verdades ontológicas y no expresan meras vinculaciones ontológicas que vayan unidos, por ejemplo, a nuestro esquema conceptual, y en consecuencia pudieran tener alternativas, aunque inaccesibles para nosotros. Entonces, Gabriel sostiene dos verdades ontológicas, que incluso su tesis vean que es muy radical. Él dice, son verdades ontológicas que no dependen de un esquema conceptual, ¿no? Precisamente para romper la cuestión del relativismo conceptual, que sería como, bueno, eso depende de su esquema, ¿no? Y otro esquema sería otro asunto, ¿no? Pero Gabriel se quiere salvar de esa cuestión, ¿no? Porque no se quiere poner verdades ontológicas muy elementales, como que hay pluralidad, ¿no? Que existe la pluralidad, ¿no? Entonces, agrega otras dos verdades que están muy relacionadas, si se quieren, con la pluralidad, que los objetos siempre se dan mediante sentidos, y no son los sentidos como la vista, el tacto, sino los sentidos entendidos como los modos de presentación, como lo he venido más o menos explicando. No es posible la captación de un objeto sin sentido. Segundo, un objeto no se da de una única manera, sino de varias. Por eso muchos objetos pueden aparecer en varios campos de sentido. Por dicha razón,
Gabriel concluye que por lo regular el sentido es encontrado y no constituido. Yo creo que eso es la clave ahí, ¿no? Mientras en Frege es constituido, en Gabriel es encontrado, casi como descubierto, como aprendido. Recordemos que hay una tesis realista aquí muy fuerte y es que hay muchas cosas que preceden a los seres humanos. Hace poco tuve la discusión con un colega que él me decía como que el problema clásico, ¿no? Que si ahorita en un bosque cae una hoja y nadie la ve, entonces la hoja sonó o no. Entonces yo lo que le decía ante ese dilema era que pues hay que descentrar primero el antropocentrismo, ¿no? Porque la hoja que cae puede ser oída ya sea por una abeja, puede ser oída ya sea por un guepardo. Además, la hoja también va a entrar en interacciones de cierto modo con la tierra, se va a descomponer y al descomponerse se va a integrar a la tierra de cierto modo, o si vuela va a llegar a ciertas partes y ahí va a tener ciertas relaciones. Claro, alguien me podría decir, ah, pero es que usted está lingüistizando eso y por lo tanto ya lo está constituyendo. Claro, por el hecho de que utilice conceptos no quiere decir que esté construyendo lo que están mencionando mis conceptos. Eso es lo que quiere llegar Gabriel, ¿no? Combatir también estas tesis fuertes de que la realidad es como muda, como algo así como un contenedor vacío y que una vez hacemos un proceso lingüístico aparece. No, más bien lo que Gabriel dice es que en el hablar explicitamos relaciones que ya estaban, incluso aún si nosotros no hubiéramos existido, ¿no? También se hace como el experimento mental de, supongamos que nosotros nos extinguimos, que espero que algún día pase, no mentira. Bueno, pero sí, o sea, supongamos que nos extinguimos ya sea por un meteorito o porque el sol se apaga o se explota o porque no sé qué, la Tierra colapsa, yo qué sé, bueno, algún fenómeno geológico y llegaran otra especie muy similar a la de nosotros y empezaran a estudiar las ruinas que dejamos. Claro, desde luego ellos van a empezar a interpretar las ruinas y demás, pero probablemente ahí en esas ruinas encuentren cosas que nosotros en efecto hacíamos, ¿no? No sé, si encuentran un celular ahí, no sé, enterrado, claro, ellos podrán decir hipotéticamente que el celular cumplía una función religiosa o que el celular era, no sé, la representación de Dios en la tierra, pero a medida que se vaya investigando y de pronto si logran explorar más en el funcionamiento del celular, pues se darán cuenta que éramos seres tecnológicos y que utilizábamos la tecnología de cierto modo y demás, ¿no? Entonces, claro, esta frase, aunque parece obvia, pues no es obvia porque con el triunfo, si se quiere, más o menos de la posmodernidad y demás, pues se creía que pues el lenguaje era ya una jaula y que el lenguaje creaba pues la realidad, ¿no? Y entonces, más o menos, Gabriel vuelve a combatir esta tesis de que, claro, el lenguaje puede crear realidades, como pasa en la literatura, como pasa tal vez en los actos performativos, pero también hay otras realidades que no son construidas por el lenguaje y que tampoco necesariamente son realidades físico-naturales, que con eso ya se separaría, por ejemplo, del realismo científico reduccionista, ¿no? Sigo leyendo. Si encontramos un sentido que no nos era conocido todavía, se nos abren propiedades de objetos que antes nos eran desconocidas y no solo el vehículo de nuestro acceso a las realidades. Los objetos existen en campos de sentido y hay una concatenación de campos de sentido que el metafísico malinterpreta como indicio de la existencia del mundo. Recordemos que ahí, aunque Gabriel no lo dice y lo desarrolla en otras partes, todavía está muy patente su tesis de que no existe un mundo que sea como un contenedor gigante, sino más bien lo que existe es la pluralidad, que son campos de sentido, que ya las ciencias empíricas se encargarían, ciencias empíricas junto con filosofía se encargarían de empezar a encontrarlos. Por ejemplo, la antropología, yo siento, y a los ojos de Gabriel, que han encontrado muchos campos de sentido, ¿no?
las investigaciones de Vivero de Castro con estas tribus del Amazonas, obviamente Richard en África, obviamente él les dio otras interpretaciones que se combaten, pero ahí encontró que la brujería en ese campo de sentido sí tenía pues una propiedad causal, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, sigamos, así las cosas, los sentidos preexisten a los sujetos y en eso estaría el realismo en Gabriel. Y además son múltiples, o sea, no hay solo un sentido, sino hay muchos sentidos. Un objeto, entonces, en últimas, es un conglomerado de sentidos. Por ejemplo, y aquí pongo el caso del planeta Tierra, que el planeta Tierra obviamente sí existe, pero que en la filosofía de Gabriel, el planeta Tierra no es el mundo, que a veces tendemos a confundir el planeta Tierra con el mundo. El mundo es otra cosa. Pero bueno, por el momento puse el ejemplo del planeta Tierra. Tiene un modo de aparecer físico, pero también tiene un modo de aparecer divino, místico, y también tiene un modo de aparecer estético. No se puede reducir todos estos sentidos a un único sentido, porque si no ya seríamos reduccionistas. Si alguien llega y dice el aparecer divino o el aparecer estético en el fondo son apareceres físicos, ya sería un reduccionista. Aunque sí podría decir, aunque no son físicos, sí son materiales, ¿no? Y ahí entraríamos allá a disputar una distinción entre lo material y lo físico, ¿no? Que si bien todo lo material es físico, ¿cómo es? Ah, no, si bien todo lo físico es material, no todo lo material es físico. En el sentido de la física, podríamos examinar esa proposición. Sigo, entonces no se puede reducir todos estos sentidos a un único sentido. Es un hecho que la Tierra es un astrofísico, es un hecho que la Tierra cautiva estéticamente y es un hecho que la Tierra es una deidad. Pues hay en muchas tribus, pues la Tierra, pues hay comunicación con la Tierra, se respeta los ciclos de la Tierra, es la Pachamama, ¿no? Y además no es que sea algo abstracto, no es que sea una divinidad escondida como lo es la divinidad del cristianismo, sino es una divinidad que en todo momento el indígena está pues sí, hablando con ella, ¿no? Le pide permiso y demás. O sea, hay una interacción material en todo caso, pero que no es física en el sentido en que el indígena no está interactuando con átomos ni corpúsculos, está interactuando materialmente con una deidad, ¿no? Entonces, estas tres proposiciones son verdaderas y se pueden sostener sin contradicción. Desde luego, las tensiones ocurren cuando algún grupo quiere reducir el objeto a un solo sentido. Entonces, claro, si llegan los científicos y me dicen, ay, es que cuando tú tratas la Tierra como una deidad, en realidad estás en una mente mitológica, pero en realidad es que la Tierra es un astro que pertenece al sistema solar. Ahí sí ya aparecen, digamos, tensiones entre campos de sentidos, pero que por lo regular también en este caso se produce por intereses, si se quiere, teóricos políticos, ¿no? Pero pues yo siento que las tesis pueden convivir. Ese es como el punto de Gabriel, ¿no? Las tesis conviven y no como construcciones lingüísticas, sino como hechos, ¿no? Yo me voy a un campo de sentido en los Andes y ahí pues tengo que pedirle permiso a la Pachamama y todo, y no porque yo lo tenga que creer, sino porque ahí eso está funcionando y tiene poder causal. Yo tuve una amiga también que estudia antropología y ella estudió unas tribus del Amazonas, bueno, y estudió toda la mitología de la anaconda y todo, y ahí hay toda una idea del ciclo menstrual, ¿no? Y toda una idea de la mujer que tiene, y ella me comentaba que que cuando ella tenía la menstruación, ella se sentía o sea, que ella sentía que le pasaba lo que las comunidades decían que estaba pasando a una mujer que tiene en ese momento la menstruación, ¿no? Y no porque ellos lo crean, sino porque o sea, se metió a ese campo de sentido y pues ya iba a empezar a vivir eso, ¿no? O sea, que tenía que aislarse, que iban a empezar a salir ciertos animales como serpientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, pues esas son las reflexiones que traigo para el día de hoy. Porque, claro, como pueden ver, se mueve en un realismo que
que leído muy rápidamente puede pasar como un relativismo, pero pues para mí tampoco es un relativismo. De todas maneras habría que justificarlo, ¿no? Porque para alguien de pronto que se mantenga en formatos muy clásicos, diría, a ver, usted no puede afirmar estas tres cosas al tiempo. Me dirían, o la Tierra es un astro, o la Tierra es divina, o la Tierra es un producto estético, pero usted no podría manifestar esas tres cosas al tiempo. Lo que sostiene Gabriel y algunos realistas pluralistas es que las tres sí se pueden sostener al tiempo, las tres son hechos y no entran en contradicción. ¿Y cómo sería diferente al relativismo? Porque no son discursos, la diferencia es que no son discursos sino hechos, ¿no? Pero bueno, ahí eso es algo que se tiene que seguir argumentando y demás. Vale, sí, gracias por reconstruir como pues, toda la discusión con Frege. Ujú. Eh, y bueno, y estos argumentos como generales, también colocar este ejemplo, yo creo que es como muy ilustrativo. En particular, pensando en ese ejemplo, me hace pensar, listo, digamos que ahí se cumple como una condición, y es que no necesariamente las tres premisas sobre la Tierra, que son, digamos, formas de aparición de un mismo objeto en diferentes campos de sentido, por seguir la juego el lenguaje de Gabriel, pues no entran en contradicción. El lío sería entonces pensar, bueno, ¿y qué pasa entonces cuando las diferentes formas de aparición de ese mismo objeto, en este caso la Tierra o lo que sea, tienen formas de aparición que resultan contradictorias? ¿Qué Sí, hacemos ahí? pues sí, Por- no, pues yo lo he hablado con usted, Kevin, y yo creo que ese reto que hay que empezar a pensar. Yo creo que en parte nuestro artículo, nuestro artículo debería poner ese problema así tal cual e intentar abonar respuestas. Yo las respuestas que he dado muy rápido fue como el ímpetu reduccionista de algunos investigadores, ¿no? Que es una respuesta como muy fácil de entrada, pero tampoco estoy tan seguro o tendría que empezar a generar más espesor argumentativo. Lo que yo dije al final fue como, es un hecho que algunos científicos y científicas tienen una actitud reduccionista y ahí es cuando aparece la contradicción. Listo, uno podría decir, listo, está bien, hay científicos que dicen, no, usted solo debe sostener una cosa y además si usted se sostiene, si además si usted es aristotélico o si uno se cobija bajo la tradición aristotélica y dice, además no debemos violar el principio de no contradicción, ¿no? Que tanto ha marcado la ciencia de Occidente, que la cosa es o no, la cosa es o no es, pero no puede ser al mismo tiempo, ¿no? Nosotros cuando hacemos ciencia o investigación, en el fondo ese principio nos regula de algún modo, ¿no? No podemos sostener dos cosas contradictorias porque entonces se nos va a derrumbar todo, la academia no nos va a creer, incluso todos los diseños investigativos de algún modo responden a este principio de no contradicción. Entonces, una posible vía de respuesta podría ser una crítica al principio de no contradicción y pensar prácticas investigativas donde más bien y eso lo hablamos más o menos la sesión de hace 15 días, se privilegia las tensiones, las contradicciones y demás. Eso es una vía. Y otra vía que sí siento que es la más difícil, que siento que es la que usted pone y por la que, y es muy legítima, y es, bueno, supongamos que listo, que si es una actitud de algunos investigadores que son reduccionistas y que están atados al principio de no contradicción, entonces, supongamos que eso sí es cierto, pero que aún así haya modos de aparecer que no dependan de nadie y aún sean modos de aparecer contradictorios ontológicamente, ¿se me va a entender? Ese problema yo creo que está muy difícil, o sea, no, a mí no se me ocurre ahorita nada, o sea, la respuesta que se me ocurre detrás es que la contradicción
pues la estamos poniendo nosotros. Pero no sé si sea una respuesta muy fácil, muy tibia, porque si cambiamos el paradigma, entre comillas, o si mostramos que podemos pensar rigurosamente sin apelar al principio de no contradicción, eso sería chévere. Y yo creo que hay vías, o sea, en lógica se han abierto lenguajes donde no solo existe lo verdadero y lo falso, sino que ya son lenguajes polivalentes. O por ejemplo, ya existe lo modal, que Gabriel se ata mucho de eso y más o menos aquí lo vimos, donde algo puede ser verdadero en un mundo posible, pero en otro mundo posible puede ser falso. Entonces, no sé, yo creo que el reto está en mostrar, y yo creo que estas metafísicas procesuales como más o menos Latour, Deleuze, que lo nombraba el profe en la clase pasada, incluso siento que algunas feministas hacen énfasis como en no en el resultado de un individuo, en que, este individuo ya es o no es, sino en el proceso del individuo o el proceso de individuación, como se dice técnicamente. Y en este proceso de individuación, pues está toda esta multiplicidad de modos de aparecer, donde un objeto aparentemente encerrado en sí mismo, unitario, pues en realidad está atravesado por muchas fuerzas y sentidos, ¿no? Entonces también sería cambiar la idea de objeto también, ¿no? Porque también en la tradición aristotélica, la idea del objeto es algo, el principio de identidad, ¿no? Es algo idéntico a sí mismo y es algo cerrado, compacto, así como la partícula o la mónada de Leibniz. Pero aquí pareciera ser que un objeto es una multiplicidad también, ¿no? Entonces, sí hay varias cosas que ajustar como para responder desde mi perspectiva a ese problema que usted pone, ¿no? No sé. Sí, pues justo yo había pensado también como cosas similares y otras alternativas. Por ejemplo, yo tengo este problema empíricamente hace como 4 años y pues sigo en eso. Y es que, claro, yo veo que en el mismo capitalismo global hay gente que vive ese capitalismo global como un mundo asimétrico donde existe la colonialidad. O sea, la colonialidad es un hecho en el mundo y el capitalismo global es neocolonial y por eso hay una centralización, etcétera. Y hay otra gente que vive ese mismo capitalismo global como libertad y fluidez y donde no hay colonialidad y eso es como un invento o algo que pasó hace mucho tiempo y que no tiene realidad en la actualidad. Entonces, claro, como que me hace pensar por un lado si es posible, claro, el camino que yo tomaba en su momento era pensar que a lo mejor hay varios mundos, ¿no? Y a lo mejor hay varias globalizaciones, o sea, el objeto tiene no solamente varias formas de aparición, sino que es múltiple en sí mismo. Entonces, existe en el capitalismo global la colonialidad, pero también existe el capitalismo global libre y fluido, donde no existe la colonialidad. Otra forma de pensarlo en la que estuve muy tentado estos días con este texto de Gabriel es que a lo mejor, más que esta realidad ser múltiple, sería más bien como unívoca y es el mismo capitalismo global, a lo mejor tiene varias caras, en este caso al menos dos. Una cara asimétrica determinada por la colonialidad históricamente y otra cara determinada por la libertad de la fluidez y más bien, estas percepciones que yo encontré empíricamente de una gente y de otra que se identificaba con una u otra globalización, pues a lo mejor lo que ellos acceden es a escorzos o a maneras de presentación distintas de esa realidad que me informan sobre partes de esa realidad y que yo como investigador tendría la tarea de concatenarlas un poco, ¿no? Buscarle la relación. Y eso me hizo pensar que a lo mejor en el mundo capitalista y globalizado actual, pues hay una colonialidad de la libertad y a lo mejor también hay una libertad de la colonialidad. Más o menos es algo que estaba pensando. Sí, Pero entonces eso tiene un problema si vamos a Viveros de Castro y el punto de autodeterminación ontológica, y es que cuando yo digo que ambas cosas existen, resulta que estoy invalidando a la gente que niega la colonialidad porque la gente que niega la colonialidad me está diciendo como eso no existe en este mundo. Entonces, claro, en el momento en que yo
entro con la idea de que sí existe algo que no existe para un grupo, no sé hasta qué punto, por un lado sí puede ser violencia epistémica, pero por otro lado también es como, pues sí, como quién soy yo para decir si es que hay un mundo o hay varios, es que ese es Es que también está el punto de que el investigador, bueno, se nos ha creído que existe como la dispersidad, ¿no? La dispersión, y ya sea física, ya sea biológica, ya sea psíquica, y que uno como investigador debe encontrar la uniformidad en esa dispersión, ¿no? Y ese es el negocio, yo creo que de la ciencia occidental, ¿no? el... Pero con estas tesis, yo creo, y pensando en prácticas investigativas, que también siento que es una pregunta aquí en este seminario muy fundamental, o sea, cómo todo esto lo atamos a prácticas investigativas, yo sí creo que pues hay que resignificar el papel del investigador y de la investigadora, y yo creo que también con que se muestren las tensiones. Y no es que se están mostrando tensiones arbitrariamente, ¿no? O sea, usted está documentando en su caso, en su investigación particular, está documentando esas tensiones con entrevistas y demás. Claro, ya que la academia y por la tradición aristotélica le dicen, bueno, pero debe haber una. O es ideología o es libertad, pero debe de todas maneras reducir a algo, ¿no? Pero como que todavía no está esta idea de presentemos la tensión, ¿no? Y lo que pasa en el medio de la tensión. Y yo creo que también todo eso se pasa, bueno, dentro de mi ignorancia. Por ejemplo, mi compañera, ella es bióloga, ella trabaja cancerología, y cuando se investiga una célula, o las relaciones entre células, en ese proceso de interacción, pues pasan muchas cosas que se pueden registrar, y que nos pasan si tengo yo una célula solita aislada, ¿no? Digamos. Entonces, como que registrar esa zona intermedia sería chévere, o sea, y que yo creo que no es algo nuevo, yo creo que no en vano estas vertientes se nutren de filósofos franceses como Deleuze, que ya lo veía, Latour un poco con su teoría red también apela a mirar todos estos procesos, ¿no? Estas interacciones entre lo no humano y lo humano, pero no solamente como un proceso de causa-efecto, sino como cuestiones de tensiones, porque sí, no se trata como cuando se creía que yo golpeo un cuerpo A golpea el cuerpo B y se mueve y ya, no, sino más bien que el cuerpo A y el cuerpo B se tocan, pero hay vectores para todos lados, ¿no? Vectores que se encuentran, vectores que salen disparados hacia arriba y demás, ¿no? Que no es una relación causal unidireccional también. Entonces yo creo que un investigador, no está mal que un investigador muestre las tensiones y que la tensión en sí misma sea el hecho. Claro, Exacto, sí, es como volver un sí, poco a esta idea de que sospechaban esta gente de la teoría de la complejidad y Morán y todo eso, de que a lo mejor el mundo es caos, en muchos casos, la realidad es caótica, es contradictoria, y claro, se supone que la tarea del investigador es ordenarla, ¿no? Como tratar de entenderla, echando mano de las disciplinas, lo que sea, pero en este caso sería como que etnografiar, en este caso siendo antropología, hacer descripciones en todo caso de esa realidad contradictoria, caótica, pues a lo mejor sería un camino que le hace justicia ontológica a cómo es la realidad, si es que así es, ¿no? Como, y de nuevo, ese camino, que fue como al que yo apelé en su momento cuando me encontré ese problema, pues implica, claro, hablar de más bien pluralidad de mundos, o sea, es subsidiario del pluralismo ontológico, pero también implicaría volver a la discusión con Aristóteles del principio de no contradicción, ¿no? Como algo que habría que poner en entredicho, porque por lo menos si vamos a mapear el mundo social, y si el mundo social parece que tiene contradicciones, como sospechaba Marx, por ejemplo, pues es a lo mejor normal que nos aparezcan contradicciones en las descripciones que hagamos de esa realidad, si es que es una de sus propiedades, ¿no? Bueno, pero toca seguir mirando caminos sí. posibles. Y también en el mundo social, en el mundo físico y natural, o sea,
Si usted miran, por ejemplo, yo que me la he pasado leyendo física, sobre todo divulgación, ¿no? Porque pues ya la matemática, luego el reino matemático me absorbe y no lo entiendo, pero sobre todo la divulgación y yo lo he dicho, ¿no? Los físicos tienen un conflicto para entender muchos problemas, porque en la física está la idea de la unificación, ¿no? De que no deben existir diferentes paradigmas, por decirlo así, sino que un paradigma porque se supone que existe un mundo físico uniforme. Pero pues eso está muy lejos, o sea, no pasa de ser una pretensión científica porque, por ejemplo, ahorita la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, o sea, dan cuenta muy bien de ciertas cosas, pero todavía no se han podido unir. Entonces hay muchos que, por ejemplo, en la cuestión de onda corpúsculo, apelan a esto de los modos de aparición, ¿no? Un mismo objeto en ciertas circunstancias se comporta como onda, pero en otras circunstancias se va a comportar como corpúsculo, ¿no? Entonces, pensé en esto en los seres humanos más grandes. Yo, no sé, yo si estoy en la sociedad laica y todo, con sus reglas y demás, pues se me va a manifestar ciertas propiedades, pero no sé si yo ya empiezo a convivir con otra tribu, ya un poco más permeada de estas dinámicas, de pronto se me empiezan a aparecer otras cosas que antes no veía, y no porque las empiece a creer o no porque haya efecto placebo, como diría un psicólogo tradicional, sino porque en realidad ahí pasan esas cosas. Y ya, pienso yo. Ok. No sé, Sebastián, cómo la veo, si quiere leer su reacción. Me dejan participar aquí Sí, sí. haciendo el artículo. No, 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 no. No, yo creo que a mí me está pasando, sobre todo con Gabriel al comienzo, pensaba como que lo comprendí y cada vez que lo leo como que llego a un punto de filo en donde digo, ¿será que estoy entendiendo todo y que me estoy yendo hacia el lado de un relativismo en algún momento y que todo lo de los campos de sentido yo a veces como que lo interpreto desde la realidad ontológica, de ese realismo, digamos, radical, de una manera como muy interesante y sobre todo muy fuerte, pero que cuando llega ya al campo de los campos de sentidos como concepto, pareciera que esa misma postura, esa misma apuesta epistemológica, como que ya no se me vuelve tan realista en primera instancia. Y aquí es donde, digamos, a partir de lo que manifestaba Steve en sus reacciones, claro que queda como tarea, bien sea de la física o de la filosofía, de encontrar esos campos de sentido. Y seguramente uno podría extender esto también a otras disciplinas, como cada disciplina empieza a, no sé si identificar, a descubrir, y aquí es donde viene un punto que me tiene desde ayer a hoy, pues con mucha inquietud e intriga, y de pronto no sé si tanto Kevin como Steve me puedan ir dando luces a eso, es, bueno, listo. ¿Quién lo identifica? La física, la filosofía, cada disciplina va encontrando, va descubriendo o también se van produciendo campos de sentidos desde el punto de vista lingüístico, como argumentaba ahorita Steve, que claro, la idea no es que el lenguaje lo crea todo, pero hay realidades que la lengua, la conceptualización, la reflexión va creando precisamente esas realidades y por lo tanto si existe es porque corresponden a un campo de sentido. Entonces, digamos que para preguntarles a partir de sus reacciones, bueno, sí, la tarea puede ser de la filosofía y la física, pero ¿quién me valida eso? ¿No queda eso finalmente también como en una lucha discursiva en quién propone, quién es el que jerarquiza y se vuelve, digamos, otra vez un problema desde el punto de vista sociológico de quién es el que está haciendo, digamos, esas postulaciones para generar, obviamente, las validaciones de las propias reglas, de las propias verdades, y ahí es donde yo siempre como que tiendo a irme al relativismo, como que al final no estoy comprendiendo del todo bien a Gabriel, porque cada vez que lo termino leyendo, digo, esto parece relativismo y no lo estoy entendiendo bien. Entonces, nuevamente la pregunta es, si al final de quién es esa tarea de postular esos campos de sentido para que tengan esa validez, y al final si también se pueden producir campos de sentido desde el mentalismo, desde la misma conceptualización. Yo lo que entiendo es que, claro, bueno, es que Gabriel a lo mejor dice que la mayoría de las cosas, el sentido no es producido, sino ya está ahí, ¿no? Pero es que yo creo que ahí, por ejemplo, Gabriel no considera o no le da tanto peso al mundo social. O sea, el mundo social es un mundo de sentido. O sea, que es como la idea de ser, ¿no? Como eh, todo lo que existe en las ciudades,
pues existe de forma intencional, producto de que han habido mentes grupalmente que han decidido hacer postes de luz, redes de internet, inclusive objetos físicos cuya existencia puede ser considerada como un objeto físico y analizada por la física, etcétera. Están muchos de ellos determinados intencionalmente, ¿no? Producidos por los seres humanos, y sin la cultura no existirían. En ese sentido, pues hacen parte de un campo de sentido producido por los seres humanos, ¿no? Creo yo, por la cultura. Entonces yo creo que sí, los seres humanos, los grupos, somos productores de campos de sentido todo el tiempo. O sea, eh, y yo no sé, seguro sí la mayoría de campos de sentido la mayoría de objetos te harán un sentido ya intrínseco y no es dado, que es como la premisa de Gabriel, ¿no? Yo ahí tendría como muchas dudas, porque inclusive muchos de los objetos del mundo físico que vivimos, vuelvo sobre lo mismo, pues son producidos culturalmente, ¿no? Eh, sí, entonces yo creería que en general, pues hay como N campos de sentido que podemos producir, pero también hay como campos de sentido que supone que existirían con independencia de los individuos, ¿no? Como la relación entre la hoja y la tierra que mencionaba Steve, ¿no? Pero entonces, claro, como que igual Sí. yo creo que de todos modos la epistemología también tiene una función performativa ahí, en el sentido de que la idea de construcción de objetos de estudio implica también construcción de ciertas realidades, ¿no? Y de campos de sentido que están como delimitados, ¿no? Pero yo que también, pero de todos modos, ese nivel epistemológico también es cultura, ¿no? Luego vuelvo a la sospecha de que a lo mejor, pues, no sé si la mayoría de los objetos traen ese sentido, sino más bien es producido en muchos casos. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con Kevin. Incluso aquí no se nota mucho. Incluso hay una parte donde Gabriel habla sobre el sexo que me desilusiona un poco y siento que se contradice. En este apartado se contradice con lo que dice en otras partes. Por ejemplo, él trata el sexo como un asunto de una entidad mental, ¿no? Casi que lo llama así. Y claro, de entrada, alguien que, si uno lo lee, dice, ah, no, pues está dividiendo entre realidades físicas y realidades mentales. Y pues no se diferencia mucho de un realismo pues clásico que también hacía esa distinción y donde el mayor peso de realidad siempre iba a estar para las realidades físicas, ¿no? Esa puede ser una lectura, sí, algo rápida, pero digamos, si uno explora Gabel, y en eso también tiene razón Kevin, su foco no es la ontología social, es una ontología amplia, pero yo siento que en ciertos aspectos, por ejemplo, en el libro de ¿Por qué no existe el mundo?, sí se puede sacar consecuencias para pensar una ontología realista social. Y bueno, aquí tal vez no fue muy claro, pareciera ser que el sentido se recargara sobre todo a lo natural, pero también Gabriel dice, las comunidades de los seres humanos creamos, o sea, hay sentidos que ontológicamente dependen de los seres humanos, como los ejemplos que puso Kevin, pero eso no quiere decir que se vuelva una cuestión también arbitraria, ¿no? También la construcción de esos sentidos, por decirlo de esa manera, tiene una objetividad. Entonces, por eso yo ponía el ejemplo de que nos extingamos y que llegara una tribu a estudiar nuestras ruinas, probablemente encuentre, o sea, habrá cosas de pronto que no le atine, pero habrá otras cosas que sí se atendrán a lo que nosotros hicimos, ¿no? Por ejemplo, yo puse el caso del celular, ¿no? Que no, pues puede que de entrada digan, no, pues qué tal que sea un tótem o algo así, pero a medida que lo van investigando, pues se dan cuenta, ah, no, no es un tótem, es un dispositivo tecnológico. Y puede que utilicen otro concepto, pueden que no utilicen el concepto de dispositivo tecnológico, pero que el concepto que utilicen, si hacemos un ejercicio de traducibilidad, se parecería mucho al concepto que utilizaron los seres humanos de dispositivo tecnológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, que sí se mete en temas de ontología social, él habla de que, claro, hay sentidos que son ontológicamente dependientes de los seres humanos, pero epistemológicamente objetivos, porque no se puede decir cualquier cosa sobre eso. No se puede inventar cualquier cosa sobre eso. O sea, hubo hechos
en la construcción de esos sentidos, ¿no? Incluso Gabriel, y por eso digo que Gabriel se puede rescatar, él en ¿Por qué no existe el mundo? Pone puros ejemplos de la literatura. Si bien, incluso ahí se toca un poco con una hermenéutica objetiva. O sea, si bien la obra la hizo un literato, si bien la hizo Borges, escribió ahí, o Goethe escribieron ciertas obras, ya luego la obra excede al autor, ¿no? Y la obra genera un campo de sentido o antonomasia del discurso donde yo no la puedo interpretar como quiera. O sea, yo no puedo sacar como que, no sé, que Fausto era mexicano o cosas así, ¿no? O sea, también ya se genera un universo donde ciertas interpretaciones van a ser más próximas a otras. Claro que pueden haber muchas interpretaciones y yo puedo agarrar ciertos elementos para ciertas cosas, pero también este mundo va a tener pues una autonomía, unas reglas, una regularidad, este mundo literario. Y Gabriel eso lo maneja mucho en Por qué no existe el mundo, ¿no? Si bien fue creado por un autor, luego adquiere una autonomía y también tan adquiere una autonomía que empieza a ser resignificado históricamente también en otras épocas y demás. Eso con respecto al sentido, ¿no? Yo creo que hay sentidos que sí no dependieron de nosotros y existieron incluso antes de nosotros, como los dinosaurios, ¿no? Claro, que nosotros utilicemos el concepto de dinosaurio, sí, eso sí es cierto, pero los dinosaurios existieron antes que nosotros y hay otras cosas que sí dependen de nosotros, como las ciudades, las revoluciones y demás, pero que también uno puede buscar ciertas regularidades, ¿no? En esa construcción de esos hechos. Eso por ese lado. Y por el otro, y ya con esto termino para no extenderme tanto, recordemos que Gabriel hace filosofía y hace ontología. Y yo siento que lo que Gabriel quiere hacer es brindar una ontología para el siglo XXI y que esa ontología me permita incluso releer problemas pasados o que los epistemólogos y epistemólogas teníamos en el pasado que todavía tenemos. Entonces, si bien hubo una ontología, pues no sé, algunos estamos dominados por la ontología naturalista, ¿no? Todo es natural, ¿no? Otros estamos dominados por una ontología culturalista, ¿no? Todo es cultural. Otros estamos dominados por, o sea, hay varias ontologías que nos dominan, digamos, por decirlo de esta manera. Entonces, lo que quiere hacer Gabriel es encontrar una ontología no reduccionista y que de pronto, y que sea como esa infraestructura en la que todos los investigadores o investigadoras de algún modo puedan estar de acuerdo, como hay pluralidad, un objeto es una multiplicidad, no hay objetos sin modos de aparición, o sea, como mínimos de verdades ontológicas. Eso puede ser peligroso porque todavía sigue siendo como una idea muy occidental que puedan compartir pues los investigadores, ¿no? Para no llegar a estos debates infinitos de, o es una construcción social o es una construcción natural. Pues Gabriel dice, pues es que son las dos, pero toca mirar en qué sentido son las dos, en qué se limitan, en qué no se limitan y demás, ¿no? Y obviamente Gabriel en muchas partes abona a la interdisciplinariedad, a que cada disciplina también abogue en descubrimiento de campos de sentido, en que haya diálogo constante entre filosofía y otras disciplinas y demás. Súper. Pues si quieren yo leo la reacción como De para una. seguir extendiendo mis inquietudes fundamentales. Ah, Tan, tan, tan. Listo. Ahí lo ven bien, perdón. Sí, sí, ¿le puede agrandar un poquito, por favor? ¿Más? Sí, un tricito. Ah, bueno, ahí ya se ven. Sí. Listo, perfecto. Bien, entonces, pues sí le puse un título bastante como simplón, en este caso, sentido y epistemología, y comienzo a leer. Después del diálogo entre Gabriel y Frege, de quien el primero toma al segundo para postular los sentidos como propiedades de las cosas en sí, me siento más que abocado y apenado a cuestionar mi interpretación de todo el capítulo y lo voy a hacer a través de un ejemplo que haré más adelante.
Antes, parto de que Gabriel rechaza la idea de que las cosas no tienen sentido y que estos sentidos son solo determinados arbitrariamente, a través bien sea del subjetivismo, constructivismo o del propio psicologismo, por el sujeto, casi al nivel de la iluminación en la interpretación de San Juan, que está pues al final del texto. Por el contrario, establece que los sentidos son parte objetiva de la realidad de las cosas, tanto como propiedades en sí y sus maneras de existir con otros objetos dentro de un campo de sentido. Y aquí lo cito, abro comillas, designo como sentido la manera como los campos hacen aparecer los objetos, y pone también entre paréntesis, uno podría entenderlo como las reglas que establecen el campo de sentido del que se trata, y cierro comillas. Por ende, y en la persecución del conocimiento, son los sentidos, como apariciones de las propiedades de un objeto, los que iluminan al sujeto, no al contrario, ya que son la base de nuestras representaciones mentales y fisiológicas, de nuestras significaciones, descripciones y conceptualizaciones. Es decir, podemos seguir a Gabriel en una suerte de realismo epistemológico que se postula como, y abro comillas también de él, una obligación de aceptar sin trabas el acceso a lo que existe, un acceso que en casos paradigmáticos acaba en el saber. No obstante, lo anterior, para mí, podría reducirse en una suerte de positivismo ingenuo en donde el sujeto cognoscente solo describiría los sentidos que hacen aparecer un objeto en un campo de sentido, asumiendo que las representaciones, descripciones y conceptualizaciones propias del sujeto fueran un reflejo perfecto de estos sentidos. No creo que ese sea el caso. Abordo ahora el ejemplo ya advertido al inicio. Si existe un objeto en vibración, dicha radiación aparecerá para mí como sonido en un campo de sentido determinado. Si bien en una actitud escéptica el sonido podría no existir, ya que se podría argumentar que solo existe en el modo como lo percibimos, desde Gabriel eso no niega que exista para mí y que pueda distinguirlo entre otros sonidos. No es que el sonido no exista en el mundo, sino que ese objeto vibrante, al encuentro conmigo, se desplaza al campo de sentido donde el objeto aparece y se representa en mi cerebro como sonido de manera objetiva. Por ende, sus sentidos, como propiedades en sí, la amplitud, la frecuencia, el timbre, etcétera, pueden ser también descritos por mí y ser conceptualizados. Tal como lo dice el mismo Gabriel, abro comillas, podemos conocer algo incluso cuando disponemos de una selección finita de maneras de estar dado algo. Pero esas maneras, esos sentidos que permiten la aparición del sonido, se valen del lenguaje y la misma conceptualización en esas propiedades de amplitud, frecuencia o timbre. Gabriel defendería que esos sentidos no son constructos arbitrarios o convenciones lingüísticas, sino que, por ejemplo, la amplitud es una propiedad inherente y objetiva al sonido en ese campo de sentido. No deja de inquietarme lo anterior, pues pareciera que la concepción de realismo ontológico a través de los campos de sentido funciona para defender una realidad objetiva de la existencia de entidades, pero que lo epistemológico, al quedar al nivel de las conceptualizaciones mentales, se abre un espacio constructivista o de intersubjetivismo mental de engendrar más que de aprender, similar a Frege, de no poder liberar su teoría del conocimiento del psicologismo. Así, con esto termino, cuando Gabriel sostiene que los pensamientos, aunque sean del fuero privado mental, son de hecho representaciones de verdad de las cosas, o que los objetos son idénticos a aquello que representamos y sobre lo cual conceptualizamos como verdad, solo me queda preguntar si, para sostener todo lo anterior, habría que equiparar las apariciones en un campo de sentido con las representaciones en un dominio mental. Ahí está entonces como la inquietud que yo tengo, si al final todo el concepto o la tesis de Gabriel de las apariciones en un campo de sentido, de alguna forma, él las está equiparando con la representación, digamos, de una interfaz como sería el cerebro y todas las otras representaciones que tenemos, digamos, a nivel fisiológico, situándonos claramente en la idea de un sujeto cognoscente. Ahí es donde está también un poco como mi punto de quiebre, donde todavía no logro realmente como aprender toda la teoría o la tesis, perdón, de campos de sentido. O sea, Sebastián, es que yo no lo entiendo del todo. Es decir, usted cuando dice que se abre en el nivel epistemológico como esta posibilidad de pensar que en esta propuesta de Gabriel, pues la subjetividad está ahí, puede ser importante, o sea, no se libera el psicologismo, ¿se refiere en particular a los órganos de los sentidos?
Es decir, a cómo este hecho en el mundo que digamos es el sonido, eh, llega a nosotros mediante órganos de los sentidos, y luego lo representa nuestro cerebro y allá a lo mejor tiene un filtro de nuestras categorías y luego decimos que lo llamamos timbre, etcétera. ¿Cree usted, se refiere a esa mediación biológica de los sentidos a la no liberación del psicologismo? No, me refiero inclusive más es a la parte conceptual, porque yo sí podría comprender de alguna forma que esa vibración de alguna forma guarde esos sentidos. Y ahorita estoy anteriormente con el ejemplo de la nueva generación que entrara y que hubiera un apocalipsis, de alguna forma puede llegar nuevamente a unas ideas, a unos conceptos basados en el sonido, más allá de que sea único de los seres humanos. La idea es que si uno a partir de los conceptos también, y era un poco lo que preguntaba, también se permite construir más campos de sentido y que, digamos, se reafirmen en una suerte de circularidad que inclusive pueda, pues no sé si abandonar a los sentidos ni más faltaba, pero equiparar realmente que los sentidos que aparecen en un campo a partir de un objeto, al final uno lo puede equiparar con la representación mental, porque él tiene un apartado, Gabriel, hacia el final en donde dice que hay una postura filosófica tradicional donde pareciera que la representación es un puente entre el mundo externo y en el mundo interno, pero que digamos que no tienen esa validez de representación igual y que inclusive pareciera que no debería existir esa mediación, es decir, que sea equiparable al mundo interno, la representación que tenemos nosotros con exactamente los sentidos que digamos están puestos en los objetos. Yo puedo estar aquí pues como complicándome más de Yo lo lo que normal. entendí de Gabriel es que no hay prácticamente una escisión tal entre los sentidos o las propiedades intrínsecas que tienen los objetos y la forma en la que los percibimos. O sea, él incluso dice en alguna parte del texto como que esta coincidencia lingüística, que imagino que así será en alemán, entre sentidos y sentidos sensoriales, que aquí en español la tenemos también, pues que también no es azarosa y que a lo mejor también tiene pues sentido. Como Sí, que nuestros órganos, es decir, lo que sí, yo veo en el fondo es que Gabriel confía en los sentidos, o sea, en los sentidos de formas de percepción que son confiables para acceder a las propiedades de la realidad y que a lo mejor no es que nosotros tengamos las categorías en la cabeza de timbre, de lo demás, sino que el sonido mismo tiene esas propiedades y su conexión es tan cercana con nuestros sentidos sensoriales que se nos revelan esas propiedades en forma de conceptos, ¿no? Igualmente, yo lo que creo ahí es que, yo no sé, yo creo que le falta como otro parágrafo, otro capítulo a ese libro, o eso lo desarrollará después, porque a mí me surgen varias preguntas ahí, como, bueno, la realidad aquí empieza a hablar como sola, pero aquí podríamos empezar con las críticas al realismo ingenuo, ¿no? Como, bueno, ¿y qué pasa cuando los sentidos nos engañan? ¿Cuál es el papel específico que tienen las categorías? ¿Dónde está el papel de la cultura en la persona que conoce, la historicidad, etcétera, ¿no? Eh, pero la sensación que da en primer lugar, o a mí que me dio, es como que no hay tal decisión y podemos fiarnos de los sentidos para acceder a las propiedades de la realidad, porque la realidad se nos va a presentar, pues nos va a mostrar cómo es, mejor dicho, ¿no? Que a lo mejor no se nos va a mostrar de una única manera, porque cada investigador con métodos distintos a lo mejor va a ver cosas distintas, pero el mismo problema, ¿no? No es si es que el objeto es plural o el objeto tiene más bien varias caras que vemos, pero es un solo objeto. Eso a mí todavía no me queda del todo claro en la epistemología de Gabriel. Con el ejemplo de la mesa parece que sí, pero hay otros ejemplos, otros casos donde no, donde por ejemplo existe o no lo, la agencia de las plantas, por ejemplo, o hay o no colonialidad en el capitalismo global. Ahí digamos que en ese tipo de casos no está tan claro, pero bueno, no sé cómo es eso. no, sí, yo también estoy de acuerdo contigo en el sentido que la propuesta sí de Gabriel es como encontrar esa unidad de la parte de los sentidos como propiedad
de los objetos y también la interfaz de la sensibilidad del cuerpo. Creo que, pues, en el caso del sujeto cognoscente, creo que sí tiende ese puente. No, o sea, yo por eso me voy y quiero estar de ese lado realmente, no tan separatista y que finalmente todo va a tener una distorsión desde la perspectiva en donde los tomemos y que los sentidos nos pueden engañar, por lo tanto jamás vamos a tener como el postulado del escéptico, pues aspirar al conocimiento porque nunca lo vamos a ver realmente. Lo estamos viendo y es un hecho objetivo que si lo estamos viendo en este campo de sentido, lo podemos dar como objetivo. Que ese campo de sentido tenga obviamente sus propias formas de aparición de los objetos y que nosotros, digamos, de alguna forma, al intersecar como un campo de antena, de hecho, como lo llamaba Johnston, como una sonda o como un sampler, como una antena en donde recibimos esas radiaciones, pues eso es lo que tenemos, es decir, lo que radia ese objeto a partir de sus sentidos y lo que nosotros podemos capturar como antenas en nuestra representación, por ponerlo en esa analogía, pues realmente eso es un hecho, eso es una realidad y a partir de es donde estamos sacando conceptos y donde aspiramos a tener un saber y por lo tanto se validaría, digamos, en ese lugar. Yo creo y yo quisiera pues estar en ese punto. Insisto, de pronto en este momento no tengo la manera como de ejemplificarlo y de ponerlo en términos concretos porque la idea, por ejemplo, del sonido para mí es un poquito nebulosa en la medida en que sí, primero existe solamente para nosotros, pero yo no voy a poner eso en discusión, ¿sí? Si es un fenómeno y solo existe para nosotros, vale huevo. El punto es que esas categorías que nosotros empezamos a conceptualizar, de alguna forma también como que realimentan circularmente esas reglas de ese campo de sentido para nosotros validar que, existe el sonido, por lo tanto, bueno. Y eso me lleva a una sospecha porque el sonido de pronto puede ser inofensivo, pero si yo puedo conceptualizar y crear campos de sentido donde creo verdades que son aplicables, por ejemplo, en el mundo sociológico, puedo también validar acciones en donde cuando lleguemos a esas confrontaciones entre otros campos de sentido, entonces pues generen, qué sé yo, sufrimiento, injusticias y otro tipo de cosas. Pero bueno, digamos que ahí estoy yo con mi mare magnum de confusiones hasta el momento. Es que yo creo que igual, por lo menos en lo que leímos, no está totalmente claro esas cosas. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la teoría a la hora de hablar de la realidad, ¿no? O sea, eso todavía en este texto no está, a lo mejor en otros de pronto lo desarrolle, porque Claro. tiene que ver con esta circularidad a la que se refería a lo mejor Sebastián, ¿no? Y cómo hasta qué punto, pues el ejercicio de conceptualizar también es un ejercicio creativo, porque es cultura y sale de seres humanos y por eso hay pluralismo epistemológico. Y aquí pareciera un poco que pues volvemos a una suerte de empirismo que confía plenamente en lo que se le presenta a uno en los sentidos. Y ya vimos que hay un montón de tradiciones que ven que no necesariamente es así y que a lo mejor la teoría pues es una invención pues también humana, ¿no? Claro. Inclusive para los positivistas y para las ciencias naturales. Sí, estos días estaba leyendo ahí esto de como pistas ahí epistemológicas de Einstein y él decía es que, claro, uno puede ver fenómenos empíricos y uno puede medirlos y todo, pero encontrar las relaciones entre esos hechos empíricos y poderlas teorizar, no hay un método para eso. Decía, es pura intuición y observar y buscar relaciones entre descripciones. Es decir, implica la creatividad humana también, creo yo, lo que está ahí, ¿no? Y la idea de la teoría es también una invención, pero la teoría, como dice Sebastián, tiene efectos también performativos en la realidad, ¿no? Y bueno, creo que todo eso no está claro en ese texto, ¿no? Yo no sé si les comparto mi reacción, que va un poco en esa vía, ¿les parece? Dale. Ah, bueno, antes de eso, igual yo quería hacer un comentario a la reacción de Sebastián, que fue esta definición que por ahí usted citó de sentido, pero ya no, es que, a ver, este citó una relacionada con los sentidos, son como las formas en que se presentan los objetos, ¿cierto? Sí. Y usted citó una cita que dice lo mismo, pero desde los campos de sentido. Son como el sentido serían las formas en que los campos de sentido hacen aparecer los objetos, Sí, ese es ¿no? en la primera parte. Designo como sentido la manera como los campos hacen aparecer los objetos y entre paréntesis las reglas que establecen el campo de sentido del que se trata. Claro, y la otra, y luego él conceptualiza también el sentido como la forma en la que aparecen los objetos, ¿no? Eso me llama bastante la atención porque
implica como cierta idea de que ese sentido, pues es en todo caso una relación entre campo y cosa, ¿no? Eh, Creo que es algo que vale la pena como, pues sí, tener ahí, que no me parece del todo claro, digamos, porque implicaría como una tercera definición o algo así, ¿no? Como pensar el sentido como la relación entre campos y objetos, ¿no? Pero bueno, supongo que a lo mejor en otros textos él desarrollará eso también. Mm, Voy a compartir la pantalla. Ahí ya se ve. Listo. Entonces, la ontología de Gabriel sugiere que los objetos de la realidad tienen propiedades intrínsecas cuya existencia no depende de la observación ni las categorías de los sujetos. Dichas propiedades son accesibles a los sujetos mediante la percepción sensible. Gabriel sugiere juntar las nociones de sentido, de Frege, y sentido de los órganos sensoriales. Ese es su camino para juntar conciencia y mundo. De este modo, parece que Gabriel invita a pensar el sentido como una categoría no solo epistémica, sino ontológica. Entender los sentidos como propiedades de las cosas en sí es un camino para superar el psicologismo y transitar al nuevo realismo. Ahora bien, equiparar ambas nociones de sentido podría exponer la teoría de Gabriel a las críticas que recibió el realismo ingenuo. La interpretación tiene algún lugar en el acceso de los sujetos a la realidad. Las formas plurales en que los objetos se presentan a los sujetos están determinadas por la matriz de sentido del observador. ¿Cómo distinguir lo que tiene de suyo el objeto a conocer versus los filtros de sentido del sujeto que conoce? La pluralidad de manifestaciones de un objeto puestas en diálogo pueden mostrar la realidad unívoca del objeto o su condición plural. ¿Qué papel desempeña la cultura, las emociones y las categorías del sujeto en la comprensión de lo real? Pues bueno, son preguntas que ahorita ya más o menos yo estaba planteando y ya fueron apareciendo, pero que siento que quedan ahí como abiertas. Las primeras tienen que ver sobre todo con la interpretación, ¿no? Yo siento que aquí, eh, claro, yo leo a Gabriel, a mí me da la sensación de que esto es una discusión, claro, el tipo es alemán, el tipo es un conocedor del idealismo alemán, pero claramente no quiere seguir ese camino, él quiere ir por el camino realista. Pero es que a mí todo esto de sentido me suena un montón, pues a Heidegger, a Gadamer, y sobre todo a Gadamer con esta idea de que pues el sentido pues es algo que existe, ¿no? No es como a un nivel representativo, sino que no hay decisión tal entre pensamiento, realidad y lenguaje, sino que pues las cosas que existen, las cosas que se enuncian existen, ¿no? Que se interpretan existen. Y lo que existe es interpretado, pero sin hacer una decisión tal con el objeto, sino que la forma en la que se nos presenta el objeto, pues, y la volvemos lenguaje, es como es el objeto realmente, ¿no? Como cierta lectura realista de la interpretación, ¿no? De la cultura, un punto medio entre hermenéutica y ciertas perspectivas realistas. Yo siento que eso está muy ahí en el camino, pero claramente él no abre la discusión con ellos porque siento que pues no quiere ir por el idealismo alemán, claramente. Pero a mí me sigue generando muchas dudas cuál será el lugar de la interpretación, porque yo siento que si hablamos de sentido, la categoría de interpretación inevitablemente aparece. Y yo siento que a lo mejor esta idea de que un objeto se presenta de varias maneras, y si varios sujetos vemos el mismo objeto y se nos presenta de formas distintas, ¿será que ese filtro, esa manera de presentación diferente, esa motivación de la diversidad, ¿será que tiene que ver con la plural, con la interpretación? ¿Será que la matriz de sentido, y volvemos de nuevo, la pelea con Kant y todo eso, será que son las categorías? Pero ya sabemos que las categorías también están construidas socialmente, como sugería Durkheim y Marcel Mauss. Entonces, claro, como que hay varias preguntas que todas me quedan ahí como relacionadas con esos filtros de interpretación de los sujetos cuando se les presentan los objetos. Y de nuevo el problema es la intersubjetividad, ¿no? ¿Qué hacemos con esas miradas plurales sobre el objeto? ¿Será que las sumamos y las restamos y hay algo con intuición nos da cómo es el objeto? ¿Podemos conocer esas diferentes partes del objeto? ¿O será que
esas formas plurales en que se presenta el objeto a lo mejor nos muestra que el objeto no es uno, sino que es múltiple, ¿no? Como que la realidad es plural, volviendo a estos ejemplos que hablábamos de que la globalización capitalista a lo mejor es colonial, pero también es no colonial, ¿no? O siento que son cosas que todavía no están como ahí tan claras. Y bueno, otras cosas que pues aquí de pronto ya no entran tanto, pero que vuelven a lo mismo, y es el papel de las emociones, la cultura y las categorías de los sujetos. Es que pareciera que esos son como los productores de la diversidad, ¿no? De la pluralidad, al menos, pero obviamente esta es una perspectiva que trata de huir a la mirada antropocéntrica, ¿no? Eh, pero no sé hasta qué punto esa huida puede salir muy costosa, como las declaraciones, las acusaciones al realismo ingenuo, ¿no? Son como dudas que tengo ahí, no sé cómo lo ven ustedes. Porque es que yo quisiera pensar un poco que, aunque Gabriel pues escribe en ese nuevo realismo, y especialmente uno lo podría leer en un comienzo como un realismo radical, no sé si ese sea el realismo ingenuo, me disculparán, podría pensar que la propuesta es moderada, tampoco pues es algo que todo existe, todos los sentidos están a priori con independencia del sujeto, y que digamos en nuestro campo de sentido que creamos, o los múltiples campos de sentidos que creamos como especie humana, pues de alguna forma no se puede dar que todo esté dado antes y que nosotros lleguemos y que simplemente estamos aprendiendo. Se basa un poco en lo que hablamos. Sí se pueden dar construcciones desde mi punto de vista a la creación de campos de sentido, que si bien esos objetos pueden existir con anterioridad, pero hay otros que están existiendo gracias y a posterior a la especie humana, y que nosotros precisamente como esas antenas que recibimos como sujetos cognoscentes, de alguna forma pues tenemos una injerencia sobre eso. Que esa interpretación sea nuestra propia realidad, nuestra propia existencia, pues ahí es donde yo puedo estar un poquito como en esa idea un poco relativista. Por eso creería yo que Gabriel no puede ser un realista, digamos, radical o extremo, sino que la propuesta tiene que tener, digamos, una moderación. Y yo creo que va un poco en todas las preguntas que tú haces, Kevin, ahí en el segundo párrafo. Ok. Sí, yo tengo una sospecha similar, ¿no? Pero quedé con ganas de leer más. A ver qué. Pues digamos que lo que yo veo aquí es que lo que y creo que ya lo hemos hablado, es que las reflexiones ontológicas y epistemológicas van entrelazadas, claramente. Cuando nos vamos a reflexiones meramente epistemológicas, preguntamos por los hechos, porque estamos en el marco de la construcción de teorías, que puede ser una teoría verdadera, que garantiza que una teoría... Pero cuando nos vamos al plano netamente ontológico, nos empezamos a preguntar por las teorías. Bueno, ¿será que la teoría es una imagen fiel de los hechos? Los conceptos, hay un isomorfismo entre conceptos y yo creo que esos son más que defectos de nosotros, defectos de los autores, ¿no? O sea, vemos que aquí Gabriel, porque el libro es de ontología, es solamente de ontología. Y si ustedes miran, la primera parte es ontología negativa y esta segunda parte de ontología positiva, pese a que haya un parágrafo de epistemología ahí por encimita, donde solo combate el escepticismo en realidad, se dedica a combatir el escepticismo de su propuesta. Entonces, lo primero que me hace pensar es que un reto es generar esto. Una vez una profesora me dijo, pues hablemos de ontoepistemología o una fusión entre las dos cosas, porque no se pueden separar. Y creo que aquí Gabriel, claramente todas sus descripciones son de carácter ontológico, son de carácter ontológico. Cuando leímos a Adán, sí era, aunque daba pistas ontológicas, también era la mayoría era de carácter epistemológico, ¿no? ¿Qué es una teoría? ¿Cómo se construye una teoría? ¿No? Entonces, claro, es normal que salgan estas preguntas porque Gabriel, como ontología que quiere hacer, se está aventurando a presentar una descripción de las realidades y de los objetos y qué significa que existan, ¿no? ¿Qué significa que algo exista? ¿No? Ahora, otra pregunta sería, pues, ¿cómo conocemos eso que tú dices que existe? ¿Cómo conocemos esa pluralidad, no? ¿Nos tenemos que inventar ciencias nuevas o cómo releemos lo que teníamos antes para cuadrarlo, entre comillas, con esta nueva ontología o demás? Eso yo creo que ya son
son tareas, incluso un buen artículo, una buena investigación, al menos en filosofía, sería ver qué tipo de epistemología o directrices epistemológicas se pueden desarrollar a partir de esta ontología pluralista, porque como ven, no están, es que no están, no están. Y eso ya es chamba de nosotros. O bueno, es trabajo de nosotros mirarlo. O volver a lo antiguo, decir, no, lo primero es la epistemología, los hechos son siempre amorfos y nosotros cortamos como moldes de galletas la realidad y fin, y volvemos otra vez al paradigma clásico que nos mueve ahorita. O decir, mira, este tipo nos está hablando de una ontología plural, donde puede que haya algo que es verdad, que es que los hechos son plurales. Pues para mí eso es verdad, o sea, de entrada yo acepto esa proposición y la puedo argumentar. Ahora, ¿cómo empezamos a conocer esa realidad? Si, cómo, qué papel juegan las ciencias y demás, pues ya es algo que nosotros sí estamos muy interesados en desarrollar una epistemología plural, a partir de una ontología plural deberíamos hacer. Y pues yo tenía algunas ideas, yo le decía a Kevin que, por ejemplo, yo hago una relectura de la disciplinariedad a partir de esta propuesta. O sea, para mí ya la disciplinariedad no es un único mundo que yo fragmento en regiones, sino que cada disciplina, de cierto modo, a veces capta campos de sentido. Por ejemplo, yo ponía el caso de la musicología. La musicología capta el campo de sentido de las entidades musicales, ¿no? Y muestra ciertos modos de presentación de ella. Claro que el musicólogo utiliza conceptos y todo eso, pero se supone que hay una conexión, si se quiere, íntima entre el concepto y la naturaleza, y entendiendo la naturaleza no solo como naturaleza física, sino amplia del objeto, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parecen muy buenas inquietudes, yo las comparto, yo creo que ese debería ser nuestro reto. Ahí está el trabajo, así avanzan las generaciones de investigadores, sí, porque, claro, Gabriel propone y bien, pero pues no creo que él pueda desarrollar todos los problemas. O sea, él lanzó y dejó los anzuelos. Entonces, ya nuestro reto es decir, no, Gabriel, el mundo sí existe, la verdad es que esa ontología pluralista es falsa y desecharlo y volver a volver a una defensa otra vez de esta epistemología como de los modelos teóricos y demás, que es la que tenemos, o decir, bueno, aquí hay intuiciones interesantes, veamos cómo hacemos para hacerlas casar en prácticas investigativas concretas y en una nueva manera de pensar los métodos, las formas de conocimiento, la categorización. Por ejemplo, un caso, yo siento que esto va en consonancia mucho con las categorías nativas en antropología. Claro, el antropólogo llega con las categorías, pero resulta que hay categorías que emergen en el campo mismo y que la dan los informantes. ¿No? Yo voy a hablar con mis informantes y ellos sueltan maneras de describir el mundo que yo simplemente explicito. Para mí eso es una aproximación o es como una consecuencia epistemológica de estos planteamientos, ¿no? De que en el mismo campo que yo haga, emerjan las categorías. Claro, alguien puede decir, bueno, ahí es fácil porque los sujetos hablan, ¿no? Las sujetas hablan, pero los átomos no hablan, ¿no? O sea, sí, los átomos no hablan, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo lo hacemos, no? Pero, por ejemplo, si nos vamos al campo de la biología, o sí, de la biología, los animales, aunque no tienen una sedimentación lingüística proposicional, se expresan. Y todo su expresarse tiene una estructura. Uno sabe si un animal lo quiere atacar a uno. O sea, o uno sabe si un animal está en una actitud. Y eso no depende de si yo estoy categorizando al animal como hostil o no. O sea, el comportamiento del animal ahí me va mostrando si me puedo acercar o no, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, sí es un reto, o sea, yo sí creo que sería un reto pensar prácticas investigativas y una epistemología a partir de una ontología plural. Ahora, lo que yo creo que aquí muestra Gabriel es, bueno, la ontología plural es ascribible, es coherente, me enseña algo nuevo, o nos volvemos a quedar con las ontologías monistas.
o ya sea monista cultural o monista natural, no, o todo es físico o todo es cultural o qué hacemos, ¿no? Y yo, como lo he dicho repetidamente, yo siento que la ontología plural nos salva de los reduccionismos. Ahora mostremos cómo hacer una epistemología que también nos salve de esos reduccionismos con base pues en esta ontología, ¿no? Bueno, que ese sería ya mi camino personal investigativo, ¿no? Y ya hay gente si se suma o no. Pero pues yo pienso que esas preguntas que acaban de hacer aquí, pues hay que escribirlas rápido antes de que las escriban. Hablando ahorita de con Sebastián de que que pues de publicaciones y todo eso. Por ejemplo, yo ahorita que estoy preparando un artículo con Kevin que tiene que ver más o menos con eso. Cada día van saliendo pues artículos que quieren hacer lo que uno ya está haciendo, ¿no? Entonces toca como lastimosamente apurarse ahí. Meter la ficha, no pensar tanto. Sí, pero yo digo que las preguntas están abiertas. Bueno, yo diría que para mí Gabriel no es realista ingenuo porque, porque bueno, el realismo ingenuo se enfrenta con el problema del mundo exterior y Gabriel disuelve ese problema. Él dice, no podemos pensar en la distinción interior-exterior. Bueno, eso en términos filosóficos, pero alguien podría decir, pero aún así es ingenuo porque Gabriel está diciendo que el modo como se me aparece un objeto me va a decir cómo debo hablar. Y yo creo que ahí ese es el gran problema, porque hemos visto que los conceptos implican invención, implican convenciones, que un concepto está lejos de ser la imagen de un objeto, y creo que eso Gabriel nos lo responde. Y el reto, vuelvo y digo, de nosotros es responder eso sin caer en los problemas de la epistemología tradicional, porque con la otra se pierden los hechos, porque llegamos a la conclusión de que, bueno, tenemos modelos teóricos para conocer la realidad y la realidad varía dependiendo de esos modelos teóricos. Y entonces volvemos a caer otra vez en el dualismo esquema conceptual hecho, ¿no? Y entonces, o al menos que digamos, es que ese es el único camino y lo defendamos, ¿no? Digamos. Pero pues yo no creo, yo sí creo que para mí sí hay hechos y que se pueden registrar. Lo que tú decías un poco, ¿no? Tampoco hay acceso de cierta manera a los hechos de algún modo. Lo que decía Sebastián, ¿no? Sí, yo siento que en todo caso con esta perspectiva de Gabriel ganamos en pues, reconocer que a lo mejor la realidad sí tiene ciertas propiedades, los objetos tienen ciertas propiedades, los sentidos igual, pese a que está toda la crítica escéptica y ya sabemos muchas cosas acerca de sus limitaciones, pero que en todo caso los sentidos son una fuente más o menos confiable de acceso a lo que se nos presenta como real, pero que también la forma en la que accedemos a eso real es plural, que no está bien claro todavía cuál es el peso de las matrices de sentido y la interpretación, pero sabemos que en todo caso hay varias miradas y que esas varias miradas no devienen en un relativismo Eh, que condena el escepticismo, ¿no? Yo creo que exacto. con esas premisas ya vamos ganando, inclusive en términos epistemológicos, Ahora que, en esta exacto. ontología de Gabriel. Exacto. Ahora Kevin pone un problema muy difícil que yo, es la hora que yo no sé, o sea, no sé solucionarlo muy bien, pero siento que es un problema que hay que tratar y es sobre el pluralismo, ¿no? Y es un mismo objeto, diferentes manifestaciones. O sea, por ejemplo, la foto, yo un día le ponía el caso de Kevin de una foto, ¿no? La foto que yo veo es la misma que va a ver el indígena amazónico donde vea, no, ahí no ve píxeles, ni un reflejo de él, ni nada, sino ve su alma encerrada, digamos. O sea, es el mismo objeto o ahí se desdobla el objeto. Kevin ponía el ejemplo con las plantas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo plantas, ¿no? Y pues yo las considero, y Kevin también, y me imagino que el profe también, pues la consideramos que son seres vivos y todo, pero Kevin decía, bueno, pero tienen voluntad, tienen agencia, y si yo le digo que tienen agencia y tienen voluntad, se desdobla el objeto, es decir, se vuelven otras plantas o son las mismas plantas, pero ya con agencia. Entonces, ¿a qué voy? A que, por ejemplo, no sé, hablemos del encuentro de diferentes campos de sentido. Yo invito
a un indígena a mi casa y él ve una planta y me dice, no, esta planta te está comunicando todo esto, tal. Entonces la pregunta ¿es otra planta con la que él me está hablando? ¿Es la misma planta con otra propiedad? O sea, esa pregunta está muy buena, o sea, eso está tanto para hacerla a Gabriel, porque yo siento que Gabriel, incluso yo un día le propuse a Kevin enviarle un correo a Gabriel, y él habla español, inglés. Y no, sí, porque esa pregunta está muy buena. O sea, Y esa bueno, eso va para pregunta el último incluso parágrafo es del un artículo. reto para mi tesis, porque mi tesis yo la estoy haciendo sobre pluralismo ontológico y eso me lleva a pensar, sí, o sea, tenemos un objeto, diferentes manifestaciones, o el objeto cuando entra a otro campo de sentido ya se vuelve otra cosa, o sea, se desdobla, ¿no? Como esta figura del desdoblamiento de objeto, ¿no? Está difícil, ¿no? Yo creo que Gabriel tendería a decirte que es un mismo objeto con diferentes propiedades, ¿no? Esa es la sensación que a mí me Sí, dio, Steve. O sea, yo me voy con la pero... idea de que él cree de todos modos que el mundo, si bien es plural, los objetos no tanto, sino sus Exacto, formas de aparición, porque él es un realista y en el exacto. fondo cree que el mundo es uno solo, o sea, o las Sí, cosas son unas solas, pero con diferentes formas de aparición. pero eso no, pero por ejemplo, eso no sería compatible con los hallazgos de Viveros de Castro, Exacto, porque yo Viveros de sospecho Castro, que por el ejemplo, exacto, acercamiento empírico del giro el ontológico a la acercamiento antropología va empírico para otro lado. Esto es un mundo exacto, por distinto. ejemplo, O sea, usted se mete al exacto, mundo Viveros de, es, amazónico y como a su amiga, la relación entre su menstruación y el mundo es distinta. exacto, o sea, no es que ella, exacto, por ejemplo, Viveros de Castro habla de diferentes naturalezas, ¿no? Él habla del multinaturalismo. Entonces, no es una misma naturaleza con diferentes propiedades, sino que hay diferentes naturalezas. Claro, es que eso vuelve y genera otro problema y es el problema de, bueno, que es el del aislacionismo, ¿no? Y entonces ahora, ¿cómo se relacionan esa naturaleza uno con la naturaleza 2? O sea, está complicado. Eso yo creo que es un problema muy difícil, pero hay que tener esa pregunta ahí. Porque claro, si vamos a defender el pluralismo, ¿qué tipo de pluralismo vamos a defender? ¿Un pluralismo de propiedades o un pluralismo de verdad que digamos Existencia. de existencia, de que hay diferentes órdenes de objetos, así? Ujú. Eso me parece una muy buena anotación y una muy buena pregunta. Bueno, pues ahí tendremos tiempo para escribir sobre eso en algún momento. Hay que escribir. Yo creo que podemos cerrar por hoy aquí, ¿cierto? No sé si tienen de pronto algún comentario final o ya vamos cerrando. No, súper, súper Súper. esas últimas preguntas. Eso último estuvo buenísimo. Es difícil, sí. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes ya con Feyerabend, ¿cierto? Sí, arrancamos de una vez con Yo creo Feyerabend. que sí, pero Listo. que de... Yo estuve mirando y está súper cortita la introducción, son como 7 páginas. El capítulo 1 creo que también es súper cortico, como 5 páginas. Yo creo que podríamos leer ambos, ¿no? Inclusive creo que inclusive donde acaba el capítulo 2 es la página 18. Pero a ver si lo tengo aquí una vez y lo definimos. Wow. Eh, ¿Lo puede compartir ahí el contenido y todo, Kevin, ahí rápido? sí, sí. O sea, aquí en la pantalla, ¿sí? Sí, ahí en la pantalla. Sí, dame un segundito. Por ejemplo, Feyerabend, tengo entendido que nos va a hablar más de un pluralismo epistemológico, va a meter lo de la anarquía Ya, así. epistemológica. Vamos a ver si por ahí hay pistas, porque pues también en el grupo siento que hemos llegado a conclusiones de que, bueno, también existe una idea tradicional de método que nos ha permeado ciertas ideas tradicionales como también la de sujeto-objeto, los principios lógicos aristotélicos, que creo que si también los removemos, podemos ver otras epistemologías, ¿no? Otras maneras de acercarnos a la realidad. Sí, porque sí, como les decía, con el principio de no contradicción, tu tesis debe concluir con que algo es y no es, y ya. Y sea el campo que sea, ¿no? Pero si rompe, bueno, yo pensaría que si agretamos ese principio, ya podríamos tener tesis donde diga, es que no hay es y no es, sino hay fluctuaciones de existencia y son estas o cosas así, ¿no? Ujú. Ahí ya se ve. Sí, Pues vea, el capítulo, ¿cómo es? Sí.
yo sugeriría que leyéramos el capítulo 1 y 2 y la introducción, que terminan hasta la 18. Son 18 paginitas. Introducción, baje el capítulo 1, por favor. ¿Cuál es el 1? ¿Lo anterior se muestra? ¿Es ese? Es que el índice es como premisas y premisas y premisas Son conectadas como con un premisas, párrafo. ¿no? Sí, este man está Entonces, anarquista desde introducción el y principio. premisa 1, ¿no? Ujú. Y yo creo que la 2, porque es que la 1 acaba en la página 13. Sí, pues Podríamos leerlo. introducción, premisa 1 y premisa 2. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Listo. Kevin A la decía 18. que lo de Galileo lo saltáramos. ¿Me deja leer la idea del Galileo? ¿Dónde es que ¿Cuál está es? eso? Es Aquí, como como más en el algo. sexto. Como ejemplo de semejante intento, examino el argumento de la torre que los aristotélicos utilizaron para refutar el movimiento de la Tierra. Este argumento involucra interpretaciones naturales, ideas tan estrechamente unidas con un... Yo creo que eso hay que leerlo como ejemplo, pienso yo. Sí, Porque, o bueno, es sea, que acá eso son se los puede apéndices. aplicar, o sea, porque eso lo podemos tratar análogamente cuando, no sé, un marxista ve solo ideología y usted ve agencia o cosas así, ¿no? Ahí hay en cuestión, una cuestión del movimiento de la Tierra y todo eso. Ok. Ujú. Claro, lastimosamente los epistemólogos siempre privilegian los ejemplos de las ciencias naturales, que es otra crítica que yo tengo. Yo no conozco el primer epistemólogo, al menos que haya uno en ciencias sociales que de pronto no he leído, que ponga ejemplos sociales. La mayoría de epistemólogos que yo he leído en filosofía siempre ponen ejemplos de Galileo, de Aristóteles, de Newton, de Einstein, pero por ejemplo ese sería otro reto. Si no hay, los epistemólogos y epistemólogas del siglo XXI poner ejemplos de otras ciencias de Pues ciencias yo sociales, de siento música. que quienes hacen o ponen ejemplos del mundo social para hacer epistemología son los epistemólogos del mundo social, que son sobre todo los clásicos como Marx, Weber, Durkheim o Sí, teóricos contemporáneos, sí, porque por pero ejemplo, uno, no, sí, pero no los por presentan ej- tanto como ejemplos para pensar la disputas. epistemología general, sino es epistemología del mundo social No, o específicamente. sea, me refiero o sea, que usted ponga el ejemplo de dos escuelas que se disputan cierta cosa, sí, o sea, eso. Sí, poco. Por ahí Morán se me hace que de pronto se Moran jugaba un harto a poco, eso, ¿no? ¿no? Sí, como, pero también, bueno. Vea, hay Pues bueno, trabajo para los musicólogos y los científicos sociales. Además, Pensar sí, en sí. disputas ahí epistemológicas dentro del campo también. en Y ese campo ontológicas se dan también. buenas discusiones, especialmente en Sí. lo interdisciplinar de la sociología, los estudios de identidad con la parte de afectos y de preferencias musicales. Ahí hay un espacio muy fecundo para eso. Yo creo que Y hay muchos debates y todo. ujú, Claro. Pues sí, Pues bueno, entonces introducción, ahí vamos premisa uno, viendo los premisa 2. capítulos, ¿no? Por ahora, entonces, ¿les parece si leemos estos, ¿no? Introducción 1 y 2, ¿sí? listo. Listo. ¿Tú Listo. envías esto al chat o...? Sí, 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 ahorita se los mando. Yo creo que voy a mandar un correo general a las personas que se han inscrito antes, a A ver si ver de si se pronto algunos se animan, a animan ver como a entrar a si... este nuevo ciclo anarquista. Y usted coménteles que es un nuevo ciclo, que es otro Exacto, sí. autor, Yo siento que este está más y tranqui, está sí más que es más clarito. tranqui, Sí, es que sí. arrancamos con el ladrillo de ladrillos. Pues es que así se debería comenzar. Ah, Con alguien bien ortodoxo para ande, mirar otras propuestas. y aflorar nuestras miradas críticas. Y eso que hay gente más ortodoxa, hay gente que solo te formaliza lógicamente, o sea, todo lo que dice te lo presenta en una formalización. Pues Entonces ya dale. me parece Bueno, entonces efectivo. ahorita les mando eso, o bueno, ahorita mañana, y nos vemos el próximo lunes, ¿les parece? Listo. Chao, un Vale, abrazo que estén para bien. todos. Chao. Chao.